Listo, muchas gracias, Ernesto. Bien, entonces comencemos con la sincronización de generadores. En todos los países tenemos diferentes cargas eléctricas a lo largo del día. Entonces tenemos que incorporar sistemas de generación eléctrica o quitarlos de la red nacional interconectada, lo que nos va a permitir balancear cuánta energía se está produciendo comparada con cuánta energía estamos consumiendo para producir algo más de lo que se está consumiendo, pero no tener mucho desperdicio. Entonces tenemos que poder poner en funcionamiento generadores o sacar generadores de funcionamiento. Quitarlos no es tan complicado. La parte más complicada es conectarme a la red eléctrica nacional y poder entregar y producir energía eléctrica que entre a la red eléctrica nacional en las condiciones adecuadas. ¿Qué necesitamos hacer para podernos conectar a una red eléctrica de corriente alterna? Primero, necesitamos conocer cuál es la frecuencia de operación de la red, cuál es el voltaje de operación de la red. Necesitamos que nuestro generador sincrónico tenga una frecuencia igual a la frecuencia de la red, entonces la velocidad angular de la máquina de movimiento primario que va a hacer girar mi generador, sea eólico, sea una hidroeléctrica, sea una termoeléctrica, cualquiera de ellas, o sea inclusive energía nuclear, necesitamos hacer que el eje del generador gire a la frecuencia que tiene que girar para que coincida con la frecuencia de la red. El sentido de giro del generador tiene que ser el mismo sentido de, de giro que tiene la red. Entonces la secuencia de fases tiene que estar igual. El voltaje producido por el generador tiene que ser igual al voltaje de red. Entonces, cuando tenemos sentido de giro, voltaje, frecuencia y nos encontramos en fase, indicando que las fases son coincidentes, ahí podemos conectar un generador a la red. El equivalente mecánico sería como tratar de conectar un engranaje a un sistema de engranajes que está girando. Entonces, si tenemos que conectarlos sin detener el sistema de engranajes que está girando, que es muy grande, el engranaje que va a entrar en contacto tiene que tener exactamente las mismas condiciones para que pueda entrar en contacto y no destruya ambos mecanismos. Entonces, en una conexión básica, ¿qué es lo que vamos a tener? Por un lado, tenemos en la parte izquierda de nuestro circuito, tenemos un generador sincrónico. Entonces, tenemos un generador sincrónico que va a ser capaz de producirme tres fases separadas 120 grados cada una de ellas, una línea de neutro. Luego pasamos a estos dos elementos. Las lámparas de sincronización, que es un arreglo que va a tener en este caso tres luces y cada uno de los terminales de las luces está conectado el un lado al generador y el otro lado va a estar conectado a la red eléctrica nacional. Gonzalo, ¿Sí? disculpa la interrupción. Hay unos mensajes que dice que solamente se te ve a ti y no se ve la presentación. Yo también te confirmo que solo se te ve a ti en la pantalla. Perfecto, ahora sí. Ahora sí. Gracias, disculpa la interrupción. Sí. Bien, entonces vamos a repetir la última parte porque creo que no estuvieron bien del circuito. Tuvo algún problema la presentación. Aquí veo que están enviándome saludos algunos de nuestros distribuidores que los veo muy activos, como el señor Tito Ortiz de Coledidacticum de Ecuador. También veo a ingeniero Israel Camacho de Panamá y Costa Rica, entre otros. Bueno, seguimos. Retomando, tenemos en la parte izquierda de la pantalla el
generador sincrónico que nos va a producir las tres fases L1, L2, L3 y el neutro. Luego en la parte central tenemos las lámparas de sincronización y el circuito de desconexión, el disyuntor, con tres lámparas. Cada una de estas lámparas está conectada en un lado hacia el generador sincrónico y el otro lado hacia la red nacional interconectada. Tenemos un interruptor de sincronización que va a cerrar estos contactos que están en la parte baja de las lámparas, permitiendo que ya estas dos líneas, la L1 se conecte con la L1 de la red. Lo mismo con la L2 y la L3. También vamos a tener un sincronoscopio, el cual va a medir el voltaje del generador entre la L1 y L2 y el voltaje de red entre la L1 y L2, con una aguja indicadora que nos va a indicar cuál es la velocidad de la red y cuál es la velocidad del sincronizador. Entonces nos va a indicar si estamos muy rápidos o muy lentos. Cuando la aguja esté en este caso en la parte superior indicándonos 0, ahí vamos a tener nosotros la posibilidad de conectar nuestro sistema a la red nacional. Entonces, cuando tenemos el sincronoscopio, vamos a ver que tenemos aquí una gradación angular en la parte superior, indicándonos que estamos a 0 grados cuando podemos nosotros conectarnos a la red y tenemos variaciones de menos 30 a más 30, indicándonos el rango en el cual ya es posible hacer una conexión. A veces la aguja, cuando está girando, vamos a ver que tiende a girar lento en la parte inferior y en la parte superior a veces gira más rápido. Entonces el operario, cuando ya mira que la aguja está en este rango, calcula que va a llegar a 0 y ya acciona el switch para que el switch se cierre cuando la aguja esté en 0. En el caso de acá, en el caso izquierdo, tenemos que la aguja está girando en sentido antihorario, nos indica que nuestro generador está muy lento comparado con la red, y cuando la aguja gira en sentido horario, nos indica que es muy rápido con respecto a la red. ¿Cómo corregimos esta condición? Supongamos que tenemos un motor diésel que está accionando nuestro generador. Tenemos que variar la aceleración del motor diésel para que gire un poco más rápido o un poco más lento. ¿Qué sucede ya dentro del generador? Los dos campos magnéticos, tanto del estator y el rotor, van a tener que alinearse. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el campo magnético que tenemos en el rotor, que está atrasado con respecto al campo magnético de campo que tenemos en el estator. Y el caso contrario, en donde tenemos un adelanto. Entonces tenemos que aplicar un torque al eje para compensar esto. Este torque va a producir grandes fuerzas internas en el generador, sobre todo en el momento de la conexión. Entonces tenemos que hacer que este adelanto o atraso sea el más pequeño posible y que la velocidad angular, la diferencia de velocidad angular también sea lo más pequeña posible. En los grandes generadores, el voltaje tiene que estar corregido más o menos a 1/10 de voltio para poder hacer la interconexión. Una vez que hemos hecho la interconexión, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros tenemos un generador que no está conectado a la red, que no está sincronizado, nosotros vamos aumentando la velocidad angular y también el torque va aumentando. Entonces tenemos la línea azul. Pero cuando el generador está sincronizado, la velocidad se va a mantener fija, como vemos en la línea verde. La velocidad es fija porque, comparado con cualquier tamaño de generador, la potencia que tiene la red tiende a ser infinita. Entonces, la velocidad de red jamás va a cambiar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer?
para asegurarnos que el generador esté generando energía y que esté entregando energía a la red, tenemos que transferir energía de alguna parte hacia el generador, porque simplemente no la vamos a crear. Entonces, como el generador no puede cambiar su velocidad angular, lo que vamos a hacer es aumentar el torque. En el caso del motor diésel, ¿cómo vamos a aumentar el torque? Vamos a acelerar un poco el motor diésel, pero la velocidad angular no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el torque, que se va a transformar en la energía que el generador está generando y está enviando hacia la red. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en el procedimiento en el día de hoy? Vamos a hacer la sincronización manual del generador y vamos a ver algo de la operación del generador una vez que ya ha sido sincronizado. ¿Qué circuito vamos a armar en el LVSIM IMS? Para poder armar un circuito funcional, vamos a necesitar armar lo que vemos en pantalla. Vamos a tener nuestro generador sincrónico, que va a estar unido mecánicamente a una máquina de movimiento primario. En este caso va a ser nuestro dinamómetro de 4 cuadrantes. Vamos a tener las 3 líneas que van saliendo de nuestro generador, las lámparas indicadoras con el switch de interconexión y nuestra red eléctrica nacional, a lo cual nosotros vamos a aumentarle voltímetros. Entonces vamos a necesitar 4 voltímetros y un amperímetro conectado al terminal de 40 amperios en una de las líneas. Vamos a tratar de dividir la pantalla en 2 partes para hacer el circuito directamente en el LVSIM. Bien, tenemos eso por aquí y tenemos el LVSIM por acá. Muy bien. En un inicio va a estar un poquito pequeño mientras hacemos la conexión y luego ya quitamos del circuito. Entonces nosotros necesitamos un motor generador sincrónico. Ya tenemos nuestro motor generador sincrónico. Necesitamos nuestra máquina de movimiento primario, que en este caso va a ser el dinamómetro de 4 cuadrantes. Necesitamos la red eléctrica nacional, entonces necesitamos la fuente de poder. Necesitamos un módulo de sincronización con las luces indicadoras. Podemos escoger cualquiera de estos 2 módulos. Yo voy a escoger este módulo de acá. Y tenemos que escoger la adquisición de datos. Muy bien. Entonces ya tenemos todos los equipos que requerimos para hacer esta sincronización. Voy a tratar de hacer las conexiones de un solo color por cada trío de conexiones. Entonces, las 3 fases, por ejemplo, del motor hacia las luces indicadoras, voy a tratar de hacerlas con un solo color para que sea algo más fácil de identificar. Bien. Entonces, nosotros tenemos nuestro generador y nos está indicando que necesitamos en la línea 1 pasar a través del amperímetro 2. Entonces, de la línea 1 entro al amperímetro 2, salgo del amperímetro 2 a mi luz indicadora número 1. Entonces yo he completado ya esta línea. Lo mismo para la línea 2 y la línea 3. En este caso, van a ir directo, línea 2 y línea 3. Vamos a cambiar un poco la longitud de los cables, que no nos estorben tanto. Entonces tenemos ya conectado un costado del generador, línea 1, 2 y 3.
Vamos a hacer un cambio de color de cables y vamos a formar nuestra estrella en el generador. Entonces tenemos ya conectado nuestro generador, las tres líneas hacia las luces indicadoras. Luego necesitamos conectar nuestra fuente de poder hacia las luces indicadoras. Entonces vamos a cambiar de color de cables a un color diferente y vamos a conectar línea 1, línea 2, línea 3. Bien, estamos ya cerca de terminar nuestras conexiones. Vamos a conectar acá nuestro campo magnético. Muy bien, entonces ya tenemos conectado todo el generador. Tenemos conectado acá, esto de aquí, luces. Ahora solamente nos queda conectar algo de la instrumentación. Vamos a conectar la adquisición de datos y nos están pidiendo los voltímetros. Acá vamos a tener que respetar los voltímetros porque vamos a utilizar ciertas funciones nuevas que tenemos en el programa. Entonces, el voltímetro 3 y el 4 van a ser utilizados por una función especial en el programa y luego el voltímetro 1 y 2 para medir en los medidores comunes. Entonces nos indican que en el lado del generador tengo que conectar E2, vamos con este color. En el lado del generador vamos a conectar el voltímetro 2 entre la L1 y neutro. Entonces tenemos entre L1, nos vamos a E2 y nos vamos a neutro. Vamos a interconectar neutro. Vamos a dejar el mismo color de cable. Listo. Y regresemos a nuestro cable verde. Neutro. Bien. E3 entre L1 y L2 en el lado del generador. Listo, entonces tenemos conectados ya el amperímetro, el voltímetro 2 y el voltímetro 3 en el lado del generador. Ahora vamos a hacer lo propio con el otro lado. Tenemos E4 entre L1 y L2. E4, L1, L2 y E1 entre L1 y neutro. Podemos sacar el L1 de aquí mismo. Y neutro.
Ok. Aquí también vamos a hacer. Listo. Tenemos conectado ya todos nuestros instrumentos, 4 voltímetros, 1 amperímetro, el generador está conectado, la adquisición de datos ya está alimentada. Tenemos que unir mecánicamente ahora nuestra fuente de nuestro dinamómetro de 4 cuadrantes con el motor. Entonces vamos a poner la banda. Y luego lo único que nos queda son los datos de torque y velocidad angular. Entonces tenemos el torque aquí, velocidad angular acá, referencia analógica aquí. Muy bien. Con esto, en teoría, hemos terminado de armar el circuito y vamos a encenderlo. Veamos si funciona. Ernesto, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, Gonzalo. Por el momento preguntas técnicas no hay, pero Mario Jiménez nos comenta que tiene una inquietud. Cuando entra al simulador y quiere grabar las aplicaciones, el sistema no le deja y le sale un mensaje de error. Yo he probado un poco el simulador y a mí me salen mensajes de error cuando quiero ver los libros. Acabo de mandar un mensaje a nuestro equipo técnico para ver, para que vean este problema. Quizás si tú en algún momento podrías ver si en tu versión desde tu computadora tienes algún tipo de